Sí, se los Intentamos, y por fin, por el retraso. Nada, yo estoy aquí solo un minuto para contaros por qué os he convocado, ¿vale? No solo para promover Biosfera, que se celebra en Barcelona, pero también para mostrar cómo pues, Biosfera ha participado en el crecimiento de nuestro sector en sus 30 años de historia. Como sabéis, España se sitúa en la posición 10 en producción científica y biotecnología y en quinta posición en terapias avanzadas. Eso que a veces el convertir esa investigación en industria pues es unos secretos no diarios en el sector. Porque bueno, los procesos son largos, hay riesgo y a veces es difícil, ¿no?, encontrar financiación y bueno, creo que lo sabéis todos, os enseño coordenadas. Entonces, ¿qué hace falta, no? ¿Cómo hacer para estar en una cadena de éxito? ¿Cómo conseguirlo? Bueno, primero sería tener una buena idea, ¿no?, como muchas de vosotros seguramente tenéis, y luego pues el camino no se puede hacer solo. Entonces notamos que desde hace 15 años hay unos 10 fondos de capital privado que se han consolidado y que apoyan esos proyectos disruptivos. Y además existen otros instrumentos como puede ser Invierte del CDTI o pues plataformas de crowdfunding como Capital C. Digamos que juntando todo, pues se puede conseguir un hito y estamos aquí hoy para sentarnos. Entonces, ¿cómo funcionan esos círculos virtuosos? ¿Cuáles son los principales retos? ¿Cómo entrar ahí en esa cadena? Y sobre todo, ¿dónde estamos hoy y de dónde venimos, ¿no? Entonces, invito a Jon Arocena, director general de Asebio, que os va a contar los datos más actualizados del informe Asebio que adelantamos antes del 20 de junio sobre inversión en el sector y que vamos a estar justamente como Biospain es un fiel reflejo y también, digamos, un apoyo fundamental para el crecimiento de nuestro sector. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este encuentro. Lo que sea interesante para romper el hielo y empezar a calentar un poco el ambiente. Lo que vamos a hacer es anticipar los datos de inversión de este último año cerrado, de 2022. La información que ampliaremos luego en la presentación del informe Asebio en julio, el 20 de junio, en el evento que, por supuesto, estáis invitados. Empiezo por los datos de, en este caso. Perdón. Ahí, con los datos de inversión privada captados en el último año, en el año 2022. Como veis, después de 2 años excepcionales, en 2021, debido al foco que COVID hizo sobre el sector, tuvimos unos crecimientos sin precedentes en 2022, lo que se produce es una estabilización de la inversión, volviendo a números previos a la pandemia, 2019, y creciendo incluso respecto a esta parte, ¿no? Eso explica ese crecimiento que tenemos respecto a 2020 y 2021, pero que nosotros entendemos en la excepcionalidad de COVID, que fueron años excepcionalmente buenos para la captación de inversión privada. En términos de número de operaciones, en cambio, estamos por encima. Lo que ha ocurrido es que ha habido menos operaciones grandes y eso explica el decrecimiento del volumen agregado. Pero en términos de número de operaciones hemos estado por encima incluso de 2020 y 2021, que como digo, fueron años clarísimamente excepcionales. De esos 142 millones de euros, 15 vienen de CDTI, del programa Invierte de CDTI, que también va a ser reseñado, que es el programa de coinversión del instrumento Invierte de su desarrollo tecnológico y de la innovación. El buen momento en el que se encuentra el sector también se ve reflejado en la declaración de inversión internacional. De esos 142 millones, 100 millones, 100 millones se movilizan en rondas de inversión donde al menos hay inversión internacional presente, con lo cual da a entender la competitividad que tiene la biotecnología española a nivel global, ¿no? Veis que prácticamente más de 2/3 de la inversión se movilizan en operaciones donde la inversión internacional está viendo que ese proyecto tiene la calidad suficiente como para atreverse a invertir fuera de su entorno de confianza, que es bueno. De esas 7 compañías, ¿no?, que han sido capaces de captar inversión internacional, vemos que hay inversores del conjunto de la Unión Europea, de Europa fuera de la Unión Europea y también fuera de nuestro continente, ¿no? Resaltaríamos Bélgica, Bélgica,
Francia, Alemania, Italia, dentro de y Países Bajos dentro de la Unión Europea, Europa no Unión Europea, Suiza y Reino Unido, ahora ya es fuera de la Unión Europea, y Estados Unidos y Japón, como otros ámbitos territoriales desde los cuales está captando inversión. Siguiendo esa tendencia de crecimiento, el año pasado creció un 21% también la captación de inversión de instrumentos públicos, semipúblicos, tipo sociedades de desarrollo regional, estamos participando en MISA, y también hubo una operación bastante singular, ¿no?, de Venture Debt del Banco Europeo de Inversiones a una compañía que se llama Deeppool, con 20 millones de euros, ¿no?, pues también volumen significativo de captación de recursos. En cuanto a otro instrumento emergente, pero ya consolidado, ¿no?, de captación de financiación, tenemos el crowdfunding, donde vemos que estamos levantando entre 8 y pico, 10 millones de euros desde 2019 de manera ininterrumpida, ¿no? Crece, de hecho, respecto a 2021, con 7 operaciones, y ha habido una operación que ha sido récord en la historia del crowdfunding en España en términos de captación, en términos de volumen, que luego veréis que es la Laminar Pharma, que captó 2 millones de euros a través de esta plataforma. También otro elemento interesante, ¿no?, que seguimos es cómo va evolucionando la captación de fondos por parte de los intermediarios financieros, por parte, en este caso, de los fondos de capital riesgo. Y también que, bueno, 20 no hubo ninguno, pero 19 fue un buen año, 21 fue un año excepcional. Récord que hubo el fondo de ISIO de 216 millones, otro también de Columbo, si mal no recuerdo, también de 100 y pico. Y 2022 se han anunciado también la puesta en marcha de varios fondos. Destacaría ahí uno de 50 millones por parte de Inverready, y Asavis también ha lanzado su segundo fondo, que se llama Asavis Health Innovation Investment 2, que espera alcanzar los 200 millones de euros. Ahí tenemos el primer cierre que anunciaron en el año 2022, con lo cual probablemente ese número se incrementará también a cierre del fondo. De hecho, recientemente anunciaron que habían llegado al 50%, ¿no? Con lo cual, el creciente número de intermediarios financieros especializados también es una muestra, ¿no?, de la madurez que va alcanzando el ecosistema biotech, ¿no?, que no tiene nada que ver a lo que teníamos hace 2 décadas, ¿no?, cuando Biospain echó a andar en el año 2002, con en torno a 1.200 millones de euros captados por los intermediarios financieros especializados en el sector, que han ido y han entrando en empresas del sector, tanto españolas como internacionales, a lo largo de los próximos años. Y con esto me gustaría quizás un poco redondear la reflexión, ¿no?, a partir de los números, ¿no? Hace 20 años, cuando Biospain arrancó, había 50 empresas biotech en el país, ahora son en torno a 860. Hace 20 años, cuando Biospain arrancó, no había inversores financieros especializados en el país, ahora tenemos un grupo emergente, y más que emergente, ya consolidado de inversores especializados, con segundos, terceros fondos, con volúmenes ya a nivel, digamos, de otros fondos europeos con los cuales nos podemos, comparar sin ningún tipo de envidia, ¿no? Y ahí creo que si hay un año, ¿no?, en torno a un año donde hay que pegar el corte, ¿no?, de cuándo se produce el punto de inflexión, probablemente sea 2008, ¿no? En 2008 es cuando empiezan a emerger, ¿no?, este grupo de inversores especializados. De hecho, es la fecha en la que Isios anuncia su puesta en marcha como gestor de capital riesgo en el país. En aquel momento se captaban no más de 17 millones de euros, y ahora estamos hablando en torno a esos 140 que veíamos ahí. También en el año 2008 es cuando Biospain también tiene su particular punto de inflexión, pasa de ser un evento muy centrado en lo local a un evento con una vocación más internacional. Somos capaces también de atraer una asistencia importante, ¿no?, de fuera de nuestras fronteras, y eso contribuye también a posicionar la biotecnología española más allá de nuestras fronteras, ¿no? Y ahora estamos con un evento
donde en torno al 25-30% de la asistencia es internacional y en torno a 2.000 personas nos visitan, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hay ahí una historia paralela, ¿no? De maduración, ¿no? No sabemos cuál es la causa ni cuál es la consecuencia, pero quizás no hay una causa ni una consecuencia, sino todo es un poco parte de lo mismo, de maduración del ecosistema de la mano, ¿no? De la parte, digamos, del desarrollo del ecosistema, la parte de desarrollo de los inversores, la parte de desarrollo también del evento, como un evento al servicio también de ese ecosistema, ¿no? Y para ilustrar esta realidad, pues, me ha parecido que no había mejor forma que hacerlo que con una discusión, ¿no? Con un grupo de empresas, ¿no? Que simbolizan nuestra evolución, ¿no? Tanto inversores como compañías ya que tienen un recorrido importante, es como una compañía también emergente, ¿no? Con una historia más corta, ¿no? Pero que también ha vivido estos últimos. Y para eso, pues me gustaría invitar a que se juntasen conmigo a Ron Martín, que es partner de Idiot Capital, además es un sponsor de Spain y es uno de los gestores más importantes, ¿no? De fondos de inversión, de fondos de capital especializados en el sector. Desde el año 2008 operando en España, 400 millones de euros bajo gestión y hay 6 empresas de activos. Es una historia interesante que compartir, ¿no? Pablo Escrivá, que es CEO de la Minar Pharma, una empresa de origen balear, ¿no? También en la innovación se produce más allá de los núcleos que a veces tenemos en la cabeza, ¿no? Lo cual es fantástico, ¿no? Que también es el sponsor en Biospain y que ha recibido un premio de recientemente, ¿no? De innovación tecnológica y que ha crecido gracias a varios instrumentos, entre ellos habéis protagonizado una muy interesante el año pasado con participación también de ¿no? Por último, tengo a Beatriz Lamusí, que es fundadora y CEO de Artex, que ha recibido recientemente un reconocimiento de la Comisión Europea, en este caso del EIC Accelerator, que estáis en el programa, es un programa tremendamente competitivo, ¿no? Con una tasa de éxito muy baja, que enhorabuena por eso, y que también han recibido inversión por parte de Invierte, ¿no? El instrumento Y con esta presentación, pues sin más, entramos un poco en harina. Bienvenido a los tres y gracias por participar en esta mesa. Raúl, si te parece, empezáramos contigo. Hablaba de 2008, que es el punto de inflexión, que además es el momento en el que Isios nace, ¿no? Como gestor especializado en ciencias de la vida. En septiembre, ¿no? Concretamente, anunciáis el lanzamiento de Isios Biofund 1, 67 millones de euros de dotación, un objetivo de invertir en 10 compañías, tanto en terapia, diagnóstico como dispositivos médicos. ¿Me puedes contar cómo fue este principio para vosotros, ¿no? Y cuando miráis para atrás, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el panorama, ¿no? En estos últimos casi. Sí. Bueno, primero gracias por la experiencia. A ver, tú lo has dicho antes, 2008. 2008 es el año en el que nosotros empezamos y es el año en el que yo aterricé por primera vez en el sector biotecnológico español. Yo digo, pero digamos la incipiente tecnología española pues era mínima, ¿no? Entonces yo ahí es donde saco la primera foto, ¿no? Esa es la foto que me encontré cuando llegué. Y la verdad es que es una foto que, si la comparamos con la que podemos sacar ahora, el mismo, por ejemplo, pues es radicalmente diferente. Es cierto que había, por una parte, pocas compañías, había pocos inversores, había muy poca exposición internacional en el sector tecnológico, limitado espíritu emprendedor y también un limitado conocimiento, por así decirlo, de lo que es el centro de la tecnología humana, que es la nuestra, ¿no? Un limitado conocimiento de lo que es desarrollar un equivalente. Y esto, la explicación es muy sencilla. La mayoría de la gente que en aquellos momentos estaba en estas iniciativas de crear startups en el sector biotech, pues en general venían del mundo académico, no habían pasado por el sector farmacéutico. Es cierto que en España hay mucha experiencia en el desarrollo de medicamentos, pero esa experiencia en el desarrollo de medicamentos en el año 2008 estaba en Pharma y fue pre-crisis. Es decir, la gente que estaba en Pharma no se movía de Pharma y lo que iba a hacer es
dejar su trabajo para saltar a crear la biblioteca, ¿no? Y profesionalizarlo. Esta era la foto en aquel año, ¿no? Y de hecho, yo me incorporé a ISOS en julio, finales de julio de ese año, y el primer Biospain en el que participé fue precisamente de Granada. Y ahí pude, digamos, tener un test de vueltas del sector bastante bien. Entonces, ¿qué ha pasado desde entonces? Bueno, la situación ahora es completamente diferente. Tú lo has ilustrado muy bien con estas gráficas. Ha habido una evolución exponencial. Ahora hay muchas más compañías, hay gente más profesional. Ahora el sector farmacéutico es capaz de nutrir de profesionales a estas empresas. La exposición internacional es mucho más elevada. Hay muchos inversores internacionales que se han decidido invertir en compañías españolas. Y de hecho, el ejemplo que suelo usar yo es que desde que nosotros empezamos, por cada euro que hemos puesto, hemos invertido 4 euros de inversores internacionales. ¿Qué ha conllevado esto? Pues ha conllevado que las rondas ahora sean mayores. Las últimas rondas, el del 19 y el 22, de compañías nuestras, cada una de las se ha conseguido levantar entre 30 y 72 millones. Por caso de Sanquillo. Claro, eso no se puede hacer sin inversores internacionales. ¿Qué más ha cambiado? Bueno, a ver, hay cosas que ya estaban en 2012 que simplemente no se notan. Por ejemplo, la calidad de la ciencia, la excelencia de la investigación en España, de los líderes de opinión, ya sean investigación clínica o clínica. Esto te enteras cuando de repente hablas con una compañía de Estados Unidos y tenían que ser tiradas de un líder de opinión español. Bueno, y estos, yo concretamente he tenido varios. Esto ya estaba, pero bueno, digamos que ahora se pone más en valor. Y yo creo que, con todo lo que he dicho, el caldo de cultivo que tenemos ahora mismo en el sector biotech español pues es el adecuado para que ella consolide y se siga desarrollando como. Es importante en estos momentos, ¿no? Hay factores macro incertidumbre también por ahí, ¿no? Que luego se tiene que comentar. Pablo, vosotros también sois una decana, ¿no? De alguna forma, de la tecnología en España, desde el año 2006, operando, ¿no? Desde las de láminas, ¿no? Ahí habéis sido testigo, ¿no? De estos casi 20 años, ¿no? Del crecimiento del sector, de la evolución de Biospain también. ¿Cómo ha sido vuestra experiencia, ¿no? de crecer, ¿no? Y aspirar a lanzar un producto, ¿no? Batigos. Y un poco qué retos habéis tenido que enfrentar. Pues muchos retos. Ya te digo, ha sido fatigosa porque en realidad estamos operativos desde 2006, pero la empresa se creó en 2002. Yo provenía de Estados Unidos una década antes, en los 90, había estado en los ambientes académicos de allí durante bastantes años y era un mundo en el que el ecosistema ya estaba desarrollado. Estaba inventado todo lo que era la parte de translacional, la ciencia básica, la industria, y llegué a España donde la idea era que si te dedicabas a la translacional o a la industria, pues eras poco menos que un hereje, ¿no? A partir de ahí, pues las cosas fueron evolucionando un poco, pero muy lentamente. Recuerdo en 2001, cuando hice la primera paciente, que fue, digamos, el punto de inicio, le pedí a mi universidad que me la transfirieran porque en 2002 había ido a un congreso al Valle, precisamente en Estados Unidos, y me habían dicho, pues mira, chaval, si tú lo que quieres es desarrollar esto, a mí no me lo des. Estudias tu empresa, levantas pasta y lo desarrollas. Y me faltó tiempo para hacerlo. Nada más llegar a España, en la empresa, y empezamos a buscar capital. Para ello necesitábamos que nuestra propia universidad me licenciara la patente, cosa que no ocurrió hasta 2006. Por eso el inicio en 2006 es la actividad. A partir de ahí, pues hemos echado mano a todos los actores financieros. Como en España, no sé si conocéis un poco el sector desde el punto de vista académico o teórico, pero la estructura del capital no es igual que en el resto del mundo. En el resto del mundo pues hay unos sectores, Financial Capital, el Family Offices, en la deuda, por ejemplo, pues esta estructura no existe en España. En España la estructuración del capital se está empezando a producir ahora, pero todavía hay pues algunos sectores
con un fuerte, no sé, un fuerte decremento con respecto al resto del mundo civilizado, por llamarlo, ¿no? Por ejemplo, pues el sector de la deuda. Deuda en España no hay, y es uno de los pocos principales de financiación, por ejemplo, pues en Estados Unidos es el país más importante. Empieza a haber también unos fondos de capital, de venture capital, como Elysios y algunos más que están en este contexto, tienen que crecer, pero es un área que está creciendo muy bien y que está ayudando a que muchos proyectos se dinamicen. El área de la duda es la que nos falta. Luego, por supuesto, pues hemos hecho mano a Family Offices y al crowdfunding que comentabas. Tuvimos un crowdfunding con mucho éxito en 2019, llegando a los 2 millones. Hubo una segunda empresa que consiguió un crowdfunding de 2 millones después, que fue Ability, que es una empresa cuyos productos, todos sus productos son nuestros. Que nosotros tenemos el 9% del portafolio y según vuestro pipeline, todos los productos de Ability, todos los productos de Neurofix y todos los nuestros propios y algunas empresas más que no están en España proceden de nuestra tecnología. Sería uno de los hitos que luego pues, tenéis, vamos a comentar. Y después de esa segunda compañía, nosotros el año pasado hicimos una tercera ronda. En total, el crowdfunding nos ha permitido levantar unos 7,5 millones de los 27 que hemos tenido de equity, pero han entrado pues, todos los actores. En la deuda también, pero muy poquito. Un actor que ha sido crítico últimamente ha sido una AIE, una asociación, creo que se llama una agrupación de interés empresarial, que era digamos, un sector al que le teníamos un poco de miedo y reticencias, pero que hemos visto que cuando quemas mucho dinero, cuando tu burn rate es muy alta, es una estrategia que te adelanta 2 años una capitalización por retornos equivalente a, o lo que se llama en otros sitios, tax risk. A partir de ahí, pues hemos conseguido unos 3 millones o algo así los últimos años. El año pasado, en global, reunimos 9 millones o 10 casi, de los cuales 6 fueron de equity. Este año cerraremos abril, dentro de unos días, con unos 4 millones de equity, y todo esto pues, es debido a la actividad que tenemos a la asistencia a BioSpain, por ejemplo, donde encontramos muchos interlocutores, a nuestro movimiento constante con personas pues, que son socios, que pueden aportar cosas, porque el capital que ha traído el crowdfunding nos ha traído también experiencias, socios, tenemos más de 1.800 socios en la actualidad, y todo eso pues, hace que seamos una empresa fuerte. Y sobre todo, pues el hecho de estar terminando una fase 3, que ya vas a llegar al mercado, que el inversor percibe que esto se va a revalorizar mucho en un periodo de tiempo relativamente corto, eso atrae muchísima inversión. Un ejemplo, ¿no? De una compañía que ha utilizado instrumentos variados, ¿no? Claro, ¿no? Por función de la fase en la que está, ¿no? Y para poder financiar nuestro crecimiento, ¿no? Desarrollo nuestro. Paso a Beatriz. En vuestro caso sois una compañía joven, abristeis en 2019, ¿no? Si mal tengo en mis notas, ¿no? Justo antes de la pandemia, ¿no? Y también al mismo tiempo que el programa de inversión te divierte, ¿no? Pero que también contasteis un año después, ¿no? Os pilló la pandemia recién puestos en marcha, como compañía. ¿Cómo fue ese momento, ¿no? ¿Y cómo habéis vivido estos últimos 3 años? ¿Os habéis visto incluidos por este nuevo contexto, ¿no? Que ha sido un poco disruptor para el sector? Sí, pues eso, lo que comentas justo, nosotros tuvimos la suerte de empezar en el pico, un poco, en 2019, pero es verdad que tuvimos los problemas de justo empezar la empresa cuando estaba la pandemia en todo su auge. Teníamos los laboratorios cerrados durante 4 meses más o menos, lo cual nos retrasó todo, pero sí que es verdad que sufrimos, teníamos la mayoría del equipo bastante deslocalizados y eso nos ha permitido también crear una estructura que luego hemos mantenido, porque realmente es no necesitar a todo el mundo en Valencia nos permite contratar simplemente a la gente que vemos que necesitamos por el valor que tienen y no por dónde viven. Y bueno, nosotros es verdad que empezamos con una estudiante de la Universidad de Valencia, pensábamos que el proceso
de inicio había sido largo porque tardamos como un año en hacer la licencia, pero después de lo que te he oído a ti. Pero sí que estuvimos en ese punto que no pensaba yo que fuera posible de tener antes el capital, o por lo menos un tercio de un fondo de inversión, antes que la propia licencia cerrada, que tampoco llevó un tiempo. Entonces nosotros tuvimos la suerte de tener a Invivo apoyándonos desde el principio, porque yo tenía un background muy académico y nada de negocios, con lo cual necesité ahí un poco de entrenamiento para empezar. Y sí que durante la pandemia llegamos a cerrar otra ronda de inversión con unos inversores franceses que eran Advent y que la verdad que no los conocimos en persona hasta casi un año después de que hicieran la primera inversión. Se hizo todo online. Pero la verdad es que funcionó muy bien. Queríamos hacer los números de la pandemia, ¿no? De cómo ha ido evolucionando la economía. Hay algunos indicadores que sufrieron un poco, ¿no? Entonces, por ejemplo, la inversión nace un poco y es lógico porque hay una parte importante de la investigación que son ensayos clínicos. Los ensayos clínicos estuvo 6 meses en los hospitales centrados, evidentemente, como tenía que ser en otra cosa, ¿no? Por la presión asistencial. Pero en el caso de las inversiones de capital funcionó muy bien, ¿no? Hombre, evidentemente seguro que las primeras semanas, meses pues serían de caos como en todo, pero a pesar de eso consiguió muy rápido darle la vuelta y continuar operando, que para una operación pues, que habéis trabajado en una técnica también, ¿no? De preparar operaciones que no sé, evidente, ¿no? Por lo cual es algo yo creo que también se le reconoce. Y ahí, Raúl, vuelvo a ti como inversor, ¿no? Como inversor ya récord, hablamos de 400 millones de euros bajo gestión, 36 empresas invertidas, 17 productos llevados al mercado, ¿no? Y otras compañías de cartera. ¿Cómo buscáis esas inversiones? ¿No? ¿Cuál es vuestro proceso? ¿No? Y cómo la parte entiendo que compleja, ¿no? La de entender, elegir y perfeccionar, etc. A ver, no hay una receta, desde luego, eso, claro. Esto es un tema bastante complejo. Yo creo que la clave a la hora de estas oportunidades es el proceso de selección, ¿no? Interesar un determinado puesto, ¿no? O sea, tienes que interaccionar mucho con la compañía. Por ejemplo, los señores del proyecto, nosotros no pensábamos que podríamos hacer inversiones sin ver a la gente en persona, sin que vinieran a ver y sin venir nosotros. Son instituciones, pero bueno, volviendo al tema, obviamente hay un checklist, ¿no? Hay un checklist que nosotros tenemos que seguir. Obviamente tienes que calcular los datos que en este momento, como de real es la necesidad médica que deben cubrir, es que la necesidad médica abierta y bueno, hay necesidades médicas no cubiertas y otras abiertas, ¿no? Pues, en nuestro caso, por lo menos, la ciudad tiene las que sean realmente efectivas, luego, una parte clave es el equipo. De hecho, diría que es de las más importantes, ¿no? Es mejor, la mayoría de inversores es mejor invertir en equipo común. Entonces buscamos equipos que sean resilientes, porque esto no usamos para equipos que si no tienen determinadas cuestiones que estén abiertas. Luego, obviamente, hay que analizar el proyecto en cuestión desde diferentes ángulos, un ángulo científico, digamos, la gestión general, la medición de targets, calcular el kilo. También hay que tener en cuenta a los competidores, no solamente los que están en el mercado, sino los que están en desarrollo. Y hablamos de competidores en sentido amplio, ¿no? O sea, no hablamos de competidores contra el mismo, que tengan el mismo mecanismo de acción, sino hablamos de hacerlas lo mismo de manera diferente. Todo este proceso, pues, es un proceso que ahora ya las empresas biotech van dando una simplicidad, pero por
es no la que siguen en los números. Entonces, a ver, en general, bueno, ya hay un montón de riesgos en realidad que tienes que evaluar, que tienes que intentar mitigar y que tienes que gestionar. Este probablemente es de los sectores con más riesgo del medicamento que se está desarrollando en el mercado. Es un riesgo elevadísimo. Hablamos de riesgo científico, tecnológico, biológico, clínico, regulatorio, ¿no? Además, como un riesgo comercial, o sea, es muy complejo. Entonces, yo creo que precisamente los inversores especializados en este tema de lo que es la identificación y la gestión de riesgo, pues podemos aportar bastante. Y bueno, con todo esto, pues al final acabas invirtiendo, tomas las decisiones en base a tu análisis interno y también obviamente teniendo en cuenta lo que puedan decir todos los expertos con los que trabajas durante la evaluación, que es un proceso familiar. Y sí, al final pues tienes casos de éxito y en nuestro caso, pues concretamente en España, desde lo que estamos hablando, pues hemos tenido varios y invertimos en esta diagnóstica cuando era prácticamente una idea, en un papel, y después de varios años y bastante dinero levantado, pues en la compañía recibida por Chiesen y ha lanzado desde entonces, ha lanzado varios grupos, tanto en Europa como en Estados Unidos. Invertimos en Celeris, fue la primera inversión de ISIOS aquí en Madrid. Después de un estudio clínico, digamos que negativo y contra todo pronóstico, la fusionamos con una cotizada en Bruselas y después de muchas solicitudes, pues la compañía adquirió otro caso de éxito. Luego, Scientific, el más reciente, que, bueno, se levantó la ronda más grande de capital de riesgo en España, también en Mallorca, en Barcelona, Madrid, un sitio más conocido, y fue adquirida por finales de 2021. Entonces, tenemos estos casos, también otros, menores, por ejemplo, un par de acuerdos de licencia, en Europa, para China. Bueno, es cuestión de elegir bien, de apoyar a las compañías de la mejor manera posible y dejar que el tiempo a elegir. Claro que tenemos que continuar construyendo casos de éxito porque esos son además los que reforzarán la credibilidad del sector ante todo el mundo. También ante el inversor, que nosotros lo va a pedir. Correcto. Y es importante una cosa que yo me he olvidado. Antes comentabas Dipool, por ejemplo, que es una compañía en la que nosotros no hemos invertido, que ya no hacemos inversiones que no sean en terapia. Pero Dipool fue fundada por los fundadores de Stadia, ¿no? Con lo cual, ellos estuvieron allí, estuvieron un tiempo, lo que Chiesen les pidió, pero después de eso, pues no se fueron se retiraron, por así decirlo. Lo que hicieron fue montar otra compañía y financiarla. Y bueno, pues también es una manera de asistir a esa gente que obviamente ha adquirido una experiencia fundamental. Hay que continuar construyendo casos de éxito. Ahí, Pablo, este 2022 ha sido un año especial para nosotros, ¿no? Aparte hablaba del premio Cipime, ¿no? También hablábamos de esa ronda, ¿no? De más de 100 millones de euros que habéis sido capaces de levantar, del crowdfunding, ¿no? Como un instrumento también que habéis utilizado, ¿no? ¿Y cómo fue este proceso y qué aprendizaje os ha dejado un poco la experiencia? Bueno, yo creo que aquí, aunque nosotros seamos un actor muy distinto a ISIOS, yo creo que coincido mucho con lo que ha comentado Raúl por un tema. El equipo es indispensable. Es decir, no puedes pensar estar jugando en la Champions con un equipo mediocre, ¿no? Y la verdad es que en todos los puntos donde estamos trabajando hemos escogido a personal muy cualificado. Lo venía comentando hace un momento con nuestro director financiero, con David, que es difícil pensar en un equipo mejor para todos los puestos que tenemos, ¿no? Y eso se basa en tres focos principalmente. Primero, obviamente, y en el que estamos aquí discutiendo, es el financiero, ¿no? Y nosotros pues lo que hemos hecho ha sido echar mano un poco a todas las estrategias, a todos los sectores financieros que hay, de una forma menos lógica de la habitual por la desestructuración que había en España de los diferentes actores que intervienen en la financiación. Pero a fin de cuentas, al final han sido los mismos actores. Luego, además, pues hemos obtenido
subvenciones a nivel nacional, a nivel autonómico, a nivel europeo. Tuvimos un H2020 de 6 millones y pico de euros, que nos vino, la verdad, que muy bien. Y bueno, y aparte de eso, pues la participación en los BioSpin, que nos ha dinamizado bastante de conocer a gente. En el ámbito financiero hemos tenido muy buena acogida el año pasado y este parece que va a ser mejor por ese interés creciente que tienen los inversores por la trayectoria que tiene la empresa y nuestro producto. El otro aspecto, el segundo aspecto importante es el tecnológico. Nosotros no somos una empresa monoproducto, sino que tenemos una plataforma tecnológica que nos permite diseñar de forma racional medicamentos. Es posible que en algún momento, si crecemos mucho, también hagamos una línea de screening o varias líneas de screening, pero de momento lo que nos caracteriza es el diseño racional en un área nueva en la que nosotros hemos partido generando todas las bases teóricas y llegando pues a producir una serie de medicamentos, de los cuales 3 productos actualmente, 4 están en estudios clínicos, uno aprobado que todavía no ha entrado, pero bueno, son 4 con ese, 2 han pasado ya fase 2 demostrando su eficacia en humanos, un tercer producto ha pasado ya a la fase 3, que es el que posiblemente termine en el mercado el año que viene, y por supuesto la plataforma que tenemos está totalmente validada. Y el tercer gran aspecto, nuestro campo es el clínico regulatorio. Es decir, tienes que tener un muy buen conocimiento del ecosistema, buscar soluciones que te ayuden a dar rapidez a tu proyecto, porque esto es crítico en nuestro campo. Nosotros, por ejemplo, pues cuando tienes un antitumoral, pues tú lo primero que haces es estudiar las diferentes tipos de cáncer que puedes abordar con células, pero pasar de ahí a la clínica es un gran salto que requiere una serie de decisiones, también decisiones de animales, y el haber escogido el glioblastoma, pues es una decisión que involucra muchas de las cosas que acaba de contar Arnaldo. Por ejemplo, pues que fuera un campo con necesidades terapéuticas no atendidas. El tratamiento que ahora lleva 20 años circulando y aumenta la esperanza de vida en 10 semanas. Nos identificó un interlocutor, un periodista especializado, bueno, una periodista americana hace un año y pico, como la compañía que iba a llegar primero al mercado con su producto, lo cual nos pone en una situación de ventaja. Además, con un mecanismo de acción totalmente distinto, es decir, convergen todos aquellos aspectos que comentábamos hace un momento, y eso pues requiere también de un poco de ir un poco más allá de lo que es la financiación y de lo que es la tecnología. Es estrategia regulatoria que nos ha permitido obtener el Orphan Drug en Europa, hace un año y pico en Estados Unidos, en la designación de Fast Track. En Estados Unidos hemos sido la primera empresa nacional que obtiene una designación de Fast Track, y ahora, pues debido al apoyo inversor y demás, y los contactos que tenemos, de los cuales también hay empresas farmacéuticas que han invertido en nuestro proyecto, tenemos la posibilidad, se nos abre la puerta de convertirnos o pasar de ser una biotech a ser una farmacéutica con 20 distribución a nivel mundial, porque nuestras patentes están en todo el mundo y con una capacidad de revalorización muy grande. Nosotros no podemos hablar de cifras porque además eso está muy feo, por decirlo de una forma sencilla, por no decir ilegal, ¿no? Pero nuestra valoración pre-money ahora es de 95 millones y el valor de las empresas de nuestro sector cuando llegan al mercado, digamos, en los ámbitos de venta que tenemos, estamos hablando de 2.000 a 4.000 millones como rango medio, con lo cual los inversores pues ahí ven que existe un potencial de revalorización importante y nosotros estamos trabajando mucho para poder conseguirlo. Hablando también de casos de éxito, evidentemente en el momento en el que estáis, también habéis recibido un reconocimiento importante, ¿no? Por parte de esa CIC, ¿no? Cuando estés ahora creo que comprometida. ¿Puedes contar un poco, ¿no? Cómo ha sido el proceso, ¿no? Que os ha traído hasta aquí, o qué consejo le darías a una startup, ¿no? Que quiera seguir el mismo camino, porque es verdad que es un programa tremendamente competitivo, ¿no? Sí, nosotros nos presentamos al corte de junio del año pasado y tuvimos la suerte de que como estábamos ya en el CDSTAS entramos directamente a la parte de full proposal, con lo cual nos saltábamos la primera parte, pero bueno, ahí de más de 1.000 empresas que presentaron esa full proposal, al final
creo que 160 o así subieron en la fase de entrevistas y después unas 75, 76 lo que consiguieron el grado, o sea que de verdad, como dices, que es muy competitiva. A nosotros nos ayudó mucho el tener también feedback de otras empresas que se habían presentado, sobre todo a la fase de entrevistas, que es un poco la parte más dura. Y en general sí que nos va a ayudar mucho ahora a levantar la siguiente ronda de financiación. Nosotros, en total, durante la fase preclínica, hemos necesitado como 7 millones de euros para conseguir estar en situación de sustituir un IND con el primer producto. Estamos empezando nuestro camino, espero en unos cuantos años poder hablar de pipeline. Pero ahora mismo estamos centrados en conseguir llegar a la clínica con el primer producto y para eso levantar la siguiente ronda de financiación, que era para lo que habíamos solicitado el Accelerator. Y en este caso, es verdad que nos ha sorprendido mucho cómo ha sido el proceso después. Nosotros optamos por la opción de blending, que es también algo, en este caso lo que solicitábamos era la grant más equity. Y ahí en la parte de equity había una negociación en la cual nos ayudó muchísimo a acelerar el proceso. Al final lo hemos hecho en tiempo récord, que han sido 2 meses, más o menos, pero gracias a que sí que teníamos un investor apoyándonos con una due diligence, etcétera, y eso facilita mucho las cosas, aunque la Comisión Europea realiza su propio due diligence. Bueno, pues estamos en esa fase en la que se extienden los tiempos, pero nos está sorprendiendo muchísimo el apoyo y lo rápido que están actuando, enfocados a cerrar cuanto antes la siguiente ronda. Bueno, ahora tenemos un reto compartido, un hito compartido de aquí a poco, ¿no? Es Biospain en septiembre de 2023. Como decía, tenemos una experiencia fantástica. Primera edición pues pandémica de verdad, ¿no? 100% presencial, en carne y hueso. Y por ahora, desde luego, todo el final que estamos recibiendo de los sistemas fantástico, con lo cual esperamos crecer de una forma significativa respecto a ediciones anteriores, ¿no? A mí me gustaría un poco de Biospain, habéis estado en distintas ediciones, que habéis acompañado a Biospain desde su nacimiento. Pero un poco que nos gustaría un poco que nos contarais, ¿no? ¿Qué representa para vosotros el evento, ¿no? Después de estos 20 años? ¿Qué expectativas tenéis en 2023? Teniendo en cuenta, bueno, que estamos en un entorno que también tiene su reto, ¿no? Vamos a engañar, ¿no? Un contexto cambiante, una crisis militar en las fronteras de Europa, el sector financiero de vez en cuando nos da algún susto, ¿no? Con lo cual, bueno, ahí sí que es una constante un poco diferente, ¿no? Pero si nos podéis decir un poco cómo lo veis, ¿no? Y qué expectativas tenéis. Si queréis, Pablo. Sí, bueno, yo como había comentado al principio, 2008 fue el primer año en el que pues, entonces hemos estado todos y nos vamos a responsabilizar en el 2014, ¿no? A ver, yo creo que también es lo mismo, también puedes sacar aquí la foto, ¿no? En este caso no del sector, sino la foto de Biospain en 2008 y la foto de ahora, en 2023. Y obviamente no tiene nada que ver, ¿no? Has comentado de participantes, muy importante la participación de empresas extranjeras y de inversores, para mí, los inversores internacionales que ya no tienen miedo a invertir aquí, incluso ya muchas veces no hacen sin contar con es lo cual te puede sentar mal, pero es un signo de madurez del sector, ¿no? Esto pasa en los países y de años y pues todo lo que sea el sector madure, cuando es positivo, aunque a veces sea una cosa que es muy positivo. Entonces, ¿qué es lo que hemos esperado nosotros en Biospain desde que empezamos a participar? Pues a ver, tomarle el pulso al sector, ver qué cosas nuevas hay, monitorizar las empresas que ya conocemos y que por ponerse de poder pues, no nos encajaban, pero digamos que tenían algo que quizás podría encajar y esto
tenemos varios ejemplos de estos. Por ejemplo, en el caso de Sanifit, que en mi caso, la primera vez que estuve físicamente con ellos fue en el Spain de 2008. Y bueno, remiramos varias veces hasta que al final hubo un momento en el cual dijimos, bueno, pues ahora ya sí que podemos considerar invertir en esta empresa, ¿no? Y que nos fue vino de Biospain, también aprovechamos el Biospain para tener ese seguimiento. Y esto es básicamente lo que esperamos para esta edición y creemos que lo vamos a conseguir, ¿no? Por las cifras que hemos comentado. Sobre todo ver la evolución de las compañías, ver qué cosas nuevas hay, incluso cosas que todavía no estén creadas, pero que van a ser creadas. Y con inversores internacionales que o son ya con inversores nuestros o lo pueden ser. Estupendo el ejemplo que has puesto, ¿no, Raúl? Porque a veces extraer métricas de éxito de un evento es muy complicado, ¿no? No puedes ponerles asistentes y tal. Pero la métrica de verdad es el ejemplo que has puesto, ¿no? Que un primer encuentro entre un inversor y una compañía ocurre en Biospain y 4 años después ocurre un deal. Que probablemente si ese encuentro no hubiese ocurrido, pues igual ese deal no hubiera ocurrido, ¿no? O hubiese ocurrido más tarde, ¿no? Es decir, al final es un sitio de encuentro, ¿no? Donde el sector se junta, además traemos gente de fuera que está interesado en conocer el ecosistema local, porque si no, no vendrían, ¿no? No es como cuando uno va a BioEurope, que tiene que competir con el italiano, el inglés y el alemán, que ve al inversor y tiene a ver pues, el tema local. Claro, y al final todo eso termina fructificando en cosas, ¿no? Que a veces es difícil traquear al origen, ¿no? Pero que muchas veces detrás está contribuyendo de una forma más o menos intensa por ejemplo. Entonces, Pablo, si te gustaría compartir tu punto de vista, ¿no? Sobre lo que Básicamente, lo que espera. y básicamente lo que habéis dicho, o sea, yo creo que el primero que fui fue en 2002, perdón, en 2004 el segundo. No sé si fue en 2003, 2004, pero bueno, fue el segundo Biospain y desde entonces pues a casi todo prácticamente, ¿no? Y la verdad es que ha evolucionado poco porque ya estaba bien al principio, lo que sí que ahora es más grande, está, digamos, más estructurado, los medios son mejores y por supuesto pues eso ha hecho que haya más interacciones. Al final, lo que ha sido la historia de Biospain es como la de un mercadillo que va ganando digamos, en solera, ¿no? Porque eso es lo que es, tú vas allí a comprar y a vender. Algunas veces te venden proveedores alguna cosa y algunas veces te compran algo. ¿Qué puede, a mí lo pensamos nosotros? ¿Qué puedes vender? Pues, hombre, pues puedes vender tu proyecto de inversores a farmas y puedes comprar pues, un servicio de genómica o, en fin, o una CRO que te haga algo. Entonces encuentras de todo. Es como ir a un supermercado. Eso es una parte, y por otra parte, pues una parte política importantísima que es que te ven y dicen, no están muertos. Por lo demás, pues, bueno, nuestra experiencia en Biospain ha sido muy buena, haces amigos a lo largo de los años, te vas dando a conocer y es siempre no sé, una suerte y una alegría poder participar en estos eventos. Y por supuesto, vernos también en el extranjero, ¿eh? Eres una persona muy prosaica y que lo que has contado, pero al final es cierto lo que dices, ¿no? Al final es un evento casi diría de obligatorio, ¿no? No existe, pero al final hay que dejarse ver, por supuesto, ¿no? Aprovechar un evento plataforma como Biospain para establecer todas esas conexiones, ¿no? Que necesitamos para continuar desarrollando nuestros proyectos. Me gustaría también aportar. Sí, claro, a mí me sirvió muchísimo para empezar a conocer el ecosistema aquí en España, porque veníamos, ya te digo, de la universidad sin conocer absolutamente a nadie, hemos estado en 2 ediciones y ahora ya en esta tercera sería la primera en la cual ya empezamos a conocer a gente, ya ves rostros que te suenan, porque también de ver a la gente online o los ves en persona y no, ha pasado mucho que no identifico a las personas. Y entonces eso lo pillamos con muchas ganas porque era una muy buena oportunidad para conocer a todos los ponentes de aquí y me sorprendió que había también muchos de fuera. Y algo que me gustó mucho fue ver a muchas otras también, que me parece que es
ahí la asignatura pendiente para dar ese paso, porque hay ciencia muy buena que no consigue salir de las universidades y son pues, actores claves de esa salida, son las oficinas de transferencia. Entonces necesitan ellos ese contacto tanto con los inversores para saber lo que quieren, como con empresas que se han formado para ver cómo lo han hecho, inversores, etcétera, y me parece un muy buen sitio para ellos. Ahí, al hilo de lo que cuentas, ¿no? Es un nefasto argumento comercial, no sé, pero gracias a que Biospain es organizado por una asociación sin ánimo de lucro, con la administración, tenemos una política de precios que permite que prácticamente cualquiera pueda ir a Biospain. De hecho, las OTRIs, digamos que pagan, o que es absolutamente simbólico, ¿no? Porque la vocación que tiene el evento es un evento que tiene vocación servir a los intereses del ecosistema y a su desarrollo, ¿no? Y esa es una singularidad, ¿no?, que tiene este evento en comparación con otros eventos, digamos, comerciales, ¿no?, organizados por grandes organizadores de conferencias. Eso no significa que el valor esté al nivel del precio, también puede ir a estándar otros, pero hacemos el esfuerzo para que haya una entrada para nadie, o para que no haya juegos, para que nadie pueda no estar ahí. Oye, pues muchísimas gracias por vuestra participación, ha sido una mesa interesantísima. Yo lo que espero es que Biospain responda a todas las iniciativas que se han puesto aquí encima de la mesa, ¿no?, y contribuya, bueno, pues a ese objetivo compartido que tenemos, ¿no?, de consolidar el ecosistema y darle un cupón, ¿no?, en un momento como este, ¿no?, donde probablemente sea más pertinente que nunca. Además, si queréis podéis tomar asiento abajo y para el cierre tenemos el honor de contar con Roberto Fabregas, que es el director general de Biocat, de la Biocat, que es quien coordina la bioregión de Cataluña y que es nuestro socio en la organización de Biospain este año y quien pues, nos va a acoger en el principal hub de ciencias de la vida de Europa, que es Barcelona, una ciudad fantástica, bien conectada, con un ecosistema muy dinámico y donde en esos argumentos se fundamentan estas excelentes expectativas que tenemos para el evento este año. Si me permitís, primero de todo, gracias por la invitación de estar aquí. Muy interesante no escuchar los casos, ¿no?, las experiencias desde diferentes visiones de agentes claves para un ecosistema como en el que, ¿no?, cada uno de nosotros y de nosotras trabajamos. Yo simplemente no quiero alargarme en breves minutos, pero comentaros un poco, le preguntamos por qué Barcelona, ¿no? De hecho, yo soy director de Biocat desde hace 2 años. Biocat somos, ¿no?, una entidad que al final promovemos la innovación en Cataluña. Somos público-privada, estamos ahí en medio entre lo que es la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, también el sector privado, y nos permite actuar de alguna forma con una neutralidad y una transversalidad muy grande, ¿no? Y de hecho, recuerdo con John, con compañeras del SEBIO, cuando hablábamos sobre la oportunidad de Biospain, que dijimos, no puede ser, ¿no?, que después de 20 años no se estuviera haciendo una edición, ¿no?, de un evento como este, que es al final, ¿no?, de liderazgo a nivel europeo, que no se hiciera en Barcelona. Teniendo en cuenta datos de Barcelona, ¿no?, pues cada año presentamos lo que es el informe de bioregión. Nosotros de alguna forma monitorizamos el sector de una forma un poco más amplia, ¿no?, porque entramos en la parte biotecnológica, fármaco, también toda la parte de digital health, dispositivos médicos, diagnóstico, pero vemos que hay más de 1.350 empresas en Barcelona, casi un centenar de instituciones de investigación, entre centros de investigación, hospitales universitarios, startups y spin-offs que crecen de una forma exponencial cada año, que crece la inversión, que los inversores locales, ¿no?, de España tienen una presencia muy notable y muy fuerte en lo que es el ecosistema de Cataluña y Barcelona, pero que, como decía también Raúl, cada vez conseguimos que capte mucho más el interés de los inversores internacionales y cada vez haya más operaciones solo con inversores internacionales, que, como él bien decía, yo lo veo igual, ¿no? Desde el punto de vista de los inversores que estáis aquí, hay cosas buenas o malas, pero sí que es verdad que denota la madurez del ecosistema, ¿no? Hemos pasado, nosotros siempre hablamos de Barcelona y de Cataluña como el ecosistema. Esto en el pasado del sur de Europa y ahora ya hablamos de un hub de innovación referente a nivel de toda Europa. En ese sentido, nuestro ecosistema está vivo, es dinámico, hay además muchas iniciativas que están en curso.
creciendo, inversiones en un nuevo supercomputador en el Barcelona Supercomputing Center, nuevos centros de investigación, empresas, sector animal como IBRA, que apuestan claramente por la línea de desarrollo de salud humana, grandes empresas como AstraZeneca, se anunciaba hace unas semanas, ¿no?, que invierten 1.000 puestos de trabajo, ¿no?, en innovación. Quiere decir que en ese sentido es verdad que es un ecosistema que ha ido creciendo, que lidera, ¿no?, los números a nivel de toda España, y por eso vuelvo al principio cuando hablamos de cómo puede ser que no se haga Biospain en Barcelona. Nosotros presentamos la candidatura con muchas ganas. En su momento, lo primero que hicimos fue hablar con las administraciones públicas en Barcelona, en Cataluña, Ayuntamiento de Barcelona, Generalitat de Cataluña. Todo el mundo decía, tenemos que apostar por ello. Presentamos una candidatura muy potente, con muchas ganas. Hablamos con todos los agentes, inversores, empresas, startups, centros de investigación, y todo el mundo decía, es que tiene que venir a Barcelona. Hablamos con socios de serio más allá de Cataluña y había ese interés, y creo que hemos conseguido eso, ¿no?, que al final la voluntad de todas las partes, todos queremos, al final es una opción win-win para todos, queremos, como no, contados estos datos y estas gráficas, hacer que Biospain, esta edición, yo creo que puede ser un punto de inflexión para el ecosistema en Cataluña, en España, y para Biospain, que realmente post pandemia, en un momento que realmente podemos volver a cierta normalidad, volver a hacer una subida, un crecimiento importante. Creo que es muy importante también que no solo sea este punto de encuentro, ¿no?, de las empresas, podáis explicar lo que estáis haciendo, podáis conocer los inversores, podéis hacer este scouting más con detalle. Habrá muchas mesas redondas, muchos debates sobre cuestiones que afrontan los grandes retos globales que tenemos también como ecosistema. Pero más allá de eso, que no es nada menor, ¿no?, este punto de networking, creo que es muy importante que aprovechemos esta edición también como puerta de internacionalización a lo máximo. O sea, os hablaba del ecosistema desde el punto de vista más del sector, pero es conocido, ¿no?, la capacidad que tiene Barcelona como ciudad, ¿no?, de abrirse a Europa, atractiva, mucha gente mira para allí. Entonces, si podemos aprovechar que, ¿no?, poner a disposición las capacidades que tenemos nosotros desde Barcelona para abrir un poco más, ¿no?, el interés, ¿no?, que al final que venga gente que se conozca todos los grandes proyectos que se están haciendo en España, que son muy potentes, ¿no?, y si eso permite el crecimiento de Biospain y SBio, yo creo que lo habremos conseguido de mucho, ¿no?, los objetivos que tenemos. Entonces, para no alargarme, deciros muy contentos. Nosotros nos estamos volcando desde Biocat, desde todos los agentes que tenemos en Barcelona, para que sea un exitazo. Iba a decir, os tenemos que necesitar buen tiempo, pero tenemos la mala suerte que por alrededor de las fiestas de Barcelona, que es la Mercè, pues antes de Biospain, llueve, ya tendría narices, que llueve desde hace tiempo, llovía de esos días, pero yo espero, es lo único que no podemos garantizar, que justo ese día no tengamos problema, pero en todo caso que disfrutaréis muchísimo. La organización, estamos organizando nosotros como comité anfitriona, se vio evidentemente, como siempre, haciendo un trabajo para que funcione. Tenemos muchas ganas de acogeros y que entre todos y todas pues hagamos que realmente sea la edición más exitosa de Biospain. Así que muchas gracias y os esperamos en Barcelona.